todos, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Les doy la bienvenida a este nuevo video donde les voy a estar contando cuáles son esos libros que yo he leído, que me han encantado y que también les recomiendo a la mayoría de mis pacientes porque encuentro que estos libros tienen un grandísimo valor terapéutico. Antes de empezar, te quiero contar que abajo en la descripción del video te voy a dejar toda la información que necesitas saber sobre los libros de los que te voy a comentar. El primer libro que te quiero recomendar es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Sí, ese libro que te leíste por allá como en segundo de primaria, que es súper cortico, súper fácil de leer, sí, ese mismo libro. Uno de los grandes valores que tiene este libro es precisamente que tiene una capacidad de actualización que es impresionante. O sea, mire, yo por ejemplo, hoy para poder hacer este video tuve que pegarle una pequeña revisada al libro antes de empezar. Solamente con las primeras páginas dije como, uy, tengo que volver a leer este libro porque me está hablando nuevamente de asuntos que yo estoy trabajando hoy y que son diferentes a los del momento en el que lo leí inicialmente. Entonces es un libro que vale la pena leerlo de vez en cuando porque es supremamente simbólico y tiene esta capacidad de adaptarse siempre a la situación que tú estés viviendo o a la situación que estés trabajando. Es un libro con el que se trabaja autoestima más que todo y es un libro de autodescubrimiento y de cómo lograr amarse a uno mismo a pesar de las expectativas sociales o a pesar de lo que se esté demandando de nosotros. El segundo libro que te quiero recomendar es La princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Grant. Este libro se parece un poco al Caballero de la Armadura Oxidada en cuanto a que los dos son supremamente simbólicos y en que se renuevan dependiendo de la situación que tú estés viviendo. Es un libro que también trabaja autoestima, pero este libro también tiene que ver con relaciones de pareja y te enseña muy bien por qué no debemos poner absolutamente todo en nuestra pareja, sino que nosotros debemos encargarnos de nuestra propia felicidad. El tercer libro que te quiero recomendar es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi. Él lo que hace en este libro es que cuenta toda su experiencia, pero además de contar su experiencia, él lo que hace es explicar a nivel psicológico él cómo logró sobrellevar todo lo que vivió en ese lugar. Entonces es un libro sobre resiliencia y también habla de un asunto que es cómo nosotros tenemos la libertad de decidir cómo reaccionamos ante situaciones difíciles de nuestra vida. El cuarto libro que te quiero recomendar fue uno de los pocos libros que empaqué en mi maleta cuando me fui a vivir fuera del país y es este, que es Mindfulness, Atención Plena para Vivir Mejor, de Javier Canderley. Este libro, a mí lo que más me gusta es que trae muy bien toda la teoría psicológica y te explica de dónde sale mindfulness, o sea, por qué un asunto que es de la tradición budista se está combinando hoy con un asunto psicológico, con un asunto científico. Entonces él combina supremamente bien estos dos asuntos y te los explica también de una forma muy sencilla. Entonces me parece que el trabajo que él hizo en este libro fue fantástico porque realmente no hay que ser psicólogo para entender. También tiene un grandísimo valor y es que la segunda parte es una parte práctica, entonces te empieza a llevar al mundo del mindfulness poco a poco y te pone unos ejercicios que son básicos. El quinto libro que te quiero recomendar es El Poder de la Hora. El Poder de la Hora me gusta recomendarlo justo después de recomendar el de Mindfulness porque termina dando una base a todo lo que se busca cuando uno está practicando la meditación. Cuando tú estás practicando Mindfulness, lo que estás buscando es conectarte con el momento presente, conectarte con tus sentidos, con lo que está pasando. Y El Poder de la Hora te pone eso en un contexto tal vez un poco más espiritual, pero refuerza completamente la idea. Además que también termina trabajando autoestima porque te dice que hoy, en este momento, en este instante, cómo estás, ya estás bien. También te ayuda a entender por qué no eres tu mente, te enseña a vivir un día a la vez y te enseña por qué eso es importante y por qué ni el pasado ni el futuro existen. El sexto libro que te quiero recomendar también fue uno de los pocos que traje desde Colombia, es este, es Los ciclos del amor de Linda Carol. Este libro, ¿por qué se los quiero recomendar? También, evidentemente, habla sobre relaciones de pareja. Yo, para ser sincera, hubiera querido leer este libro en mi adolescencia, porque es un libro que te explica cuáles son esas habilidades que se necesitan para estar en una relación de pareja sana, respetuosa. Entonces es un libro con un grandísimo valor, además porque te enseña a ver el amor de una forma muy realista.
no es esta utopía del amor por siempre y el amor romántico que a veces tenemos, sino que te pone de verdad el amor en un contexto de etapas, en el que obviamente la primera etapa es una etapa de idealización, pero pues que a medida que se va avanzando, pues obviamente van a ir cosas que van a ir cambiando. El siguiente libro que te quiero recomendar es Los Cuatro Acuerdos. Si bien este es un libro espiritual, no quisiera que dejes de leerlo por eso, si no te gustan mucho los libros espirituales, porque cuando hablan de Dios lo hacen en una forma muy respetuosa, sin imponer ninguna religión, y fuera de eso, pues también tiene muchísimo valor en cuanto a que coincide en muchísimos asuntos con temas que trabajamos en psicología. Entonces, como el título lo menciona, en este libro hay 4 acuerdos o 4 leyes o 4 cosas que tú deberías hacer para vivir una vida mucho más tranquila y feliz. Por ejemplo, uno de los 4 acuerdos es no suponer. Y si ustedes se ponen a ver, muchísimos de los problemas que tenemos en nuestra vida es porque suponemos. Un ejemplo así súper rápido. En las relaciones de pareja, ¿cuántas veces nos ponemos mal, nos ponemos tristes, nos ponemos súper celosos porque pensamos, suponemos que el otro, no sé, está saliendo con otra persona, o porque nos dejó en visto y creemos que ya eso es señal de que no nos quiere? Este libro nos explica por qué este tipo de conductas pues nos quitan tranquilidad y nos alejan un poco de la felicidad. El octavo libro que te quiero recomendar es Los 5 lenguajes del amor. Este libro también, evidentemente, tiene que ver con relaciones de pareja. Como puedes inferir por su nombre, este libro nos explica que hay 5 formas distintas de expresar el amor. Entonces, muchísimas veces lo que sucede cuando estamos en una relación de pareja y estamos teniendo dificultades es que las dos personas tienen un lenguaje distinto. Entonces, es casi como si una persona que habla chino esté tratando de hablar con una persona que habla español y ninguno de los dos habla el otro idioma. Entonces, básicamente no hay forma de comunicarse y evidentemente pues eso lleva a problemas y a dificultades. Entonces, en este libro lo que se procura es que uno entienda cuál es el lenguaje que uno tiene, cuál es el lenguaje que tiene la pareja y empezar a generar un diálogo a partir de ese nuevo conocimiento. Y creo que si hay algo que es importante aquí es que el otro no va a expresarse de la misma forma en la que yo quisiera o en que yo lo haría. Que eso nuevamente es un tema que se trabaja muchísimo cuando estamos hablando de parejas. Y finalmente te quiero recomendar un libro que también es un libro espiritual, pero que realmente a mí me cambió la vida, porque es el libro que a mí me ayudó a resolver una gran inquietud que yo tenía en mi vida, y era cómo juntar la psicología con mi parte espiritual. Yo me considero una persona supremamente espiritual, pero siempre había recibido el mensaje de que la psicología y la espiritualidad estaban separadas y que eso no se podía mezclar, y que una cosa era pseudociencia y que la otra era ciencia y que eso no se podía combinar. El caso es que este libro me ayudó a mí a entender cuál era el puente entre estos dos asuntos que son tan importantes para mí. Entonces, Volver al Amor está basado en un curso de milagros, pero ella lo que hizo fue casi que traducir un curso de milagros, porque este libro original es un poco pesado, es un poco denso, tiene un lenguaje complicado. Entonces ella lo que hizo fue una versión un poco más ligera y realmente es un libro maravilloso, se los recomiendo muchísimo. Bueno, esos eran los libros que tenía para recomendarles el día de hoy. Déjenme en los comentarios si ya leyeron algunos, si les ha gustado, si no les ha gustado, si tienen de pronto alguno que quisieran agregar a la lista, cuál se quieren leer. No olviden darle like a este video y de suscribirse al canal. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos la próxima semana. Un abracito. Chao.